Hola a todos, espero que estéis teniendo un día fantástico. Decidme en los comentarios qué hora es ahora mismo en vuestro país. Me encanta leeros. Después de días huyendo de un plan oscuro y peligroso, Tutieu por fin puede respirar la paz del viejo hogar. El sonido del arroyo, el canto de los pájaros, todo parece llevarla lejos de cualquier amenaza. Mientras asa pescado junto al fogón de piedra y espera a que Uri regrese, no imagina que otro secreto se acerca lentamente. Uri por su parte va de un lado a otro, entre la granja y la ciudad, cuidando de ella en silencio, investigando la verdad, y al mismo tiempo preparando la apertura de su nueva empresa. Mientras tanto, el señor Tuan utiliza métodos cada vez más siniestros para obligar a Joa a callar, complicándolo todo aún más. Y entonces aparece una bolsa de fideos y una de salchichas colgadas en la puerta, sin que nadie sepa quién las dejó allí. ¿Será esta tranquilidad real o solo la calma previa a la tormenta, después de regresar a la antigua casa para alejarse del peligro que Lin había puesto en marcha? Tutieu sintió que volvía a respirar de verdad. Aquel lugar escondido entre árboles y arroyos parecía existir fuera del tiempo. El sonido del agua corriendo entre las piedras, el canto de los pájaros que anidaban en las ramas cercanas, el aire fresco que acariciaba su rostro, todo se mezclaba en una armonía casi perfecta. Era una paz que hacía mucho no tenía, una calma tan pura que casi daba miedo perderla. Mientras caminaba por el pequeño patio cubierto de hojas secas, Tutieu no podía evitar una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecida por tener un refugio seguro. Por otro, le dolía la idea de que Uri, en plena tormenta de trabajo y peligro, tuviera que alternar entre la granja y la ciudad, y ahora este escondite secreto. Temía ser una carga para él. Temía que sus problemas lo arrastraran demasiado lejos de sus propios sueños. Uri, sin embargo, parecía leerle los pensamientos. Antes de marcharse de nuevo se acercó, la tomó por los hombros y dijo con la voz firme pero tranquila: «No te preocupes, aquí estás seguro. Lin no conoce este lugar. Nadie lo sabe salvo nosotros. ¿Y lo demás? An lo resolverá. Tan solo quédate aquí, cuidan Goiñanay, y cuídate tú». Sus palabras eran como un abrigo cálido en medio del frío. Tutieu asintió, aunque sus ojos dijeran que aún quedaban miedos sin resolver. Uri tenía que volver a la granja. Allí estaban los animales, los cultivos y además la búsqueda del local para la nueva empresa que intentaba poner en marcha. Era un proyecto importante, casi un nuevo comienzo para él. Y Tutieu no quería que nada, ni incluso el peligro actual, lo detuviera. «Tú simplemente haz tu trabajo», dijo ella con una sonrisa suave. «Siempre apoyo. Siempre». La respuesta de Uri fue una caricia en la mejilla y un beso rápido antes de subirse al coche. Cuando el motor se alejó por el camino de tierra, Tutieu sintió el silencio caer lentamente sobre la casa como una manta ligera. Quedarse sola allí no le daba miedo. Al contrario, despertaba en ella un sentido de responsabilidad que hacía tiempo no sentía. Esa casa no era solo un refugio. Era un pedazo de historia entre ambos, un lugar lleno de recuerdos, de inicios, de promesas silenciosas. Sin perder tiempo empezó a limpiar,
Abrió ventanas para que la luz entrara a raudales, sacudió mantas que guardaban olor a tiempo olvidado, barrió el suelo y recogió las hojas acumuladas en los rincones. Cada movimiento le recordaba algo: el día que conoció a Uri bajo la lluvia, las veces que él la protegió sin pedir nada a cambio. Las profundas conversaciones en las noches de tormenta, la forma en que su amor había crecido entre peligros, sacrificios y momentos de ternura. Mientras limpiaba una vieja estantería, encontró una pequeña caja de madera. Dentro había unas cuantas fotos desgastadas, una pulsera antigua y un papel doblado. No sabía de quién eran, quizá de su padre, quizá de alguien que vivió allí antes. Pero de alguna manera esos objetos le dieron la sensación de que la casa misma la recibía como si la abrazara. Los dos cachorros, ajenos a la atención del mundo exterior, correteaban por el pasillo, resbalando torpemente en el suelo de madera. De vez en cuando se acercaban a Tutieu reclamando atención, y ella se agachaba para acariciarlos, agradecida por esa pequeña alegría en medio del caos. A medida que el sol comenzaba a caer, la casa vieja ya no parecía un escondite improvisado, sino un verdadero hogar en proceso de renacer. Y era en esos momentos tranquilos, entre el olor a madera antigua y la luz dorada del atardecer, cuando Tutieu sintió algo que la sorprendió: esperanza. Porque pese al miedo, pese a la amenaza de Lin y los oscuros movimientos que estaban ocurriendo en algún lugar lejano, había una certeza que la sostenía: Uri estaba luchando. Y ella también. Juntos habían sobrevivido a tormentas más grandes. Y juntos, creía con toda el alma, volverían a encontrar la paz. Mientras Uri se alejaba por el camino de tierra rumbo a la granja, Tutieu se quedó sola en la antigua casa, pero no tardó en ponerse manos a la obra. Sentía el deber de hacer del lugar un verdadero hogar, aunque fuera temporal. Después de revisar el interior, decidió acondicionar el exterior. Reunió piedras grandes y planas del arroyo cercano para construir una pequeña un fogón rústico sencillo pero perfecto para cocinar al aire libre. El suave murmullo del Suoi acompañaba cada uno de sus movimientos. La sombra de los árboles caía sobre ella mientras amontonaba las piedras, creando un círculo firme y estable. El perrito Trang, siempre inquieto, la seguía a todas partes, olisqueando las hojas, persiguiendo insectos, y de vez en cuando saltando sobre las botas de Tutieu para llamar su atención. Cuando el fogón estuvo listo, Tutieu tomó una cesta y el anzuelo y caminó hacia el riachuelo. El agua cristalina dejaba ver las piedras del fondo y los peces moviéndose con lentitud entre la corriente suave. Se sentó en una roca, lanzó el hilo y respiró profundo. Era la primera vez en mucho tiempo que podía sentarse sin miedo a que alguien la estuviera siguiendo. El cachorro se acurrucó a su lado, vigilando el agua como si fuera su guardián personal. No pasó mucho tiempo hasta que la caña comenzó a tensarse. Tutieu tiró con cuidado y sacó un concarrofi brillante bajo el sol. Luego otro y otro, hasta que de repente sintió un tirón más fuerte. La lucha duró unos segundos, pero logró sacar un carpas grandes, precioso, con escamas doradas que reflejaban la luz como espejos diminutos. «Hoy es un día de suerte», susurró con una sonrisa. Con la cesta llena regresó a la casa. Preparó el fuego en el bep. Condimentó los peces con sal, chile y hojas de limón, y los colocó sobre la parrilla improvisada. El aroma comenzó a llenar el aire, un olor cálido ahumado, que se mezclaba con el frescor del bosque. Aquella simplicidad, cocinar al aire libre,
Escuchar el viento compartir la tarde con el pequeño perro le hacía olvidar temporalmente el peligro que aún pendía sobre su cabeza. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Uri regresó a la granja. Antes de entrar se quedó unos segundos mirando el paisaje, las flores que Tutieu había cuidado con tanto cariño, el pequeño corral, los árboles que rodeaban la propiedad. Todo estaba silencioso sin ella, como si la ausencia de Tutieu hubiera apagado un poco la luz del lugar. Pero no podía quedarse mucho. Había trabajo por hacer. Regó las Joa, revisó a los animales y se aseguró de que no hubiera señales de que Lin hubiera regresado por allí. No encontró nada extraño, pero tampoco bajó la guardia. Después se dirigió a la ciudad para seguir con la investigación del plan de Lin y al mismo tiempo dar un paso importante para su propia vida, elegir el lugar donde abrir su nueva empresa. Sabía que no podía depender de la compañía de su madre ni de la estructura que Lin intentaba controlar. Necesitaba empezar de cero. Viet, siempre fiel y eficiente, lo esperaba frente a una cafetería. Uri, te encontré 2 lugares. Vamos a verlos, dijo con una sonrisa, aunque su mirada seguía atenta a cualquier señal de peligro. El primer lugar era impresionante, un edificio amplio, con ventanales grandes y espacio suficiente para oficinas, almacén e incluso una pequeña sala de reuniones. Pero el alquiler era alto, demasiado alto para un proyecto que apenas comenzaba. Es realmente ancho. Pero el precio es un poco elevado, comentó Uri pensativo. El segundo lugar era más pequeño pero acogedor. Un local sencillo con un pequeño patio interior y suficiente espacio para todo lo necesario. No tenía lujos, pero sí potencial. Y sobre todo, un precio razonable. Creo que este lugar es más adecuado, opinó Viet. Menos riesgo, más fácil de gestionar. Uri recorrió el interior, tocó las paredes, imaginó escritorios, cajas, planos. Poco a poco, una sensación cálida empezó a abrirse camino dentro de él. Era como visualizar un futuro nuevo, un futuro libre del caos familiar. Yo también lo veo, dijo finalmente. Quizás aquí sea donde todo vuelva a empezar. Viet sonrió satisfecha. Entonces decide. Mientras sellaban mentalmente aquella elección, un pensamiento cruzó por la mente de Uri. Tutieu se alegrará al escuchar esta noticia. Y con esa idea, el cansancio del día se volvió más ligero. Mientras Uri y Tutieu buscaban un refugio lejos del caos, en otro punto de la ciudad, se estaba desarrollando una batalla silenciosa, mucho más fría y peligrosa de lo que ambos podían imaginar. Allí, entre paredes cubiertas de documentos antiguos y carpetas con sellos oficiales, el señor Tuan estaba preparando un movimiento decisivo. No era un hombre impulsivo. Cada paso suyo estaba calculado para que otros cargaran con las consecuencias, mientras él permanecía en la sombra. Aquella tarde su objetivo era claro: neutralizar a Joa. Joa, que había sido secretaria de la antigua Tien Trung durante años, era una de las pocas personas que conocía la verdad. Había visto cómo se gestionaban los contratos, cómo se movían los bienes, cómo se manipulaban decisiones justo después de la muerte del padre de Tutieu. Durante mucho tiempo había guardado silencio, pero ahora, llamada por la conciencia y por la insistencia de Lan, la madre de Tutieu, finalmente había decidido hablar. Ese simple gesto la convertía en la pieza clave del juicio, y también en el obstáculo más grande para el señor Tuan. Por eso esa misma tarde, Joa recibió una llamada inesperada. La voz de Tuan, grave y contenida,
resonó al otro lado de la línea. Señora Hoa, tenemos que hablar. Ella dudó al principio, pero finalmente aceptó. Pensó que tal vez él quería disculparse o resolver algo con calma. No imaginaba que estaba entrando en una trampa. Se encontraron en un pequeño Quan Café. El señor Tuan llegó acompañado de su bastón fingiendo fragilidad, pero sus ojos conservaban esa mirada calculadora que siempre la había inquietado. Después de unos minutos de cortesía forzada, él dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Vas a ser testigo de Lan?, preguntó sin rodeos. Hoa se tensó, sostuvo el bolso con ambas manos. Sí. Solo estoy diciendo la verdad. El señor Tuan esbozó una sonrisa amarga. La verdad a veces es peligrosa hacia Hoa. Ella tragó saliva. Algo en el tono de su voz le advertía que aquella conversación no sería limpia. No quiero problemas. Solo quiero hacer lo correcto. Hacerlo bien, repitió Tuan, inclinándose hacia adelante. Si sigues adelante, ciertas cosas de el pasado podrían salir a la luz. El aire pareció congelarse. Hoa se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste?, balbuceó. ¿Crees que no sé nada de tu vida?, dijo con una calma inquietante. Sobre su traslado repentino hace años. Sobre el motivo, realmente la hizo dejar su antigua empresa. Sobre el hombre al que quería olvidar. El rostro de Hoa perdió todo color. Nadie debería conocer esos detalles, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué sabes eso?, preguntó con un hilo de voz. Tuan no respondió directamente. Simplemente se pasó la mano por el bigote y se recostó en la silla, disfrutando de su desconcierto. Sé mucho, Monora Hoa. Incluso cosas que usted creía que serían secretos para siempre. Ella retrocedió un poco en la silla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello ya no era una advertencia, era una amenaza abierta. Una que no dejaba margen para la valentía ni para la justicia. Si declaras, todo se hará público. ¿Puedes soportarlo? Hoa cerró los ojos un instante. Su respiración temblaba. Recordó a Lan, recordando cómo la mujer había confiado en ella, cómo le había pedido ayuda con lágrimas en los ojos. Recordó la injusticia que había visto años atrás. Y cómo había guardado silencio demasiado tiempo. Pero también recordó su pasado. Ese capítulo oscuro de su vida, uno que jamás había contado a nadie, uno que podría destruir todo lo que había construido desde entonces. El señor Tuan la observó con la tranquilidad de quien sabe que ha ganado. Piénsalo bien, solo quiero lo mejor para ti. Hoa se levantó con torpeza. No pudo mirar a Tuan directamente. Solo murmuró: «Déjame pensar». Y salió casi corriendo del café con el pecho oprimido y la mente en un torbellino. La tarde comenzaba a caer sobre la vieja casa cuando el aroma del pescado asado empezó a mezclarse con el olor a tierra húmeda y a bosque tranquilo. Tutieu, con las mangas remangadas y el cabello suelto bailando con la brisa, vigilaba atentamente los canuón colocados sobre la tangda que hacía de parrilla improvisada. El fuego chisporroteaba, arrojando pequeñas chispas naranjas que iluminaban su rostro. A su lado, el perrito blanco movía la cola con impaciencia, como si el olor fuese demasiado tentador, incluso para un guardián pequeño y valiente. Cuando Uri apareció por el sendero cargado de polvo y cansancio del camino, la escena que encontró le detuvo unos segundos. Había algo profundamente reconfortante en verla así entre los árboles,
junto al fuego, rodeada de esa paz que parecía haber desaparecido de sus vidas hacía demasiado tiempo. ¿Estás en casa?, preguntó ella con una sonrisa suave. Uri dejó la mochila en el suelo, se acercó y aspiró hondo. ¡Huele! Increíble, respondió mientras se sentaba a su lado. ¿Cuándo preparaste el pescado a la parrilla? Huele de maravilla. Ella rió bajito. Ve, el arroyo está lleno de peces hoy. Prepararon el pequeño campamento improvisado alrededor del fuego. Pusieron unas mantas en el suelo, acomodaron platos sencillos de madera, y mientras el sol se escondía lentamente detrás de la montaña, la cena empezó. El pescado estaba jugoso, perfumado con hojas aromáticas y un ligero toque ahumado. Uri comió un trozo y cerró los ojos un segundo disfrutando. Tutieu, al verlo así, sintió como el corazón se le llenaba de ternura. Era bonito compartir momentos sin prisas, sin miedo, sin amenazas. Aunque ambos sabían que aquella tranquilidad no duraría eternamente. De repente el perrito se levantó y corrió hacia la entrada de la casa. Uri frunció el ceño y se incorporó. Al acercarse, vio colgado en la puerta un pequeño paquete envuelto en una bolsa de nilón. Dentro había Mitom y Suksik perfectamente colocados, como si alguien los hubiera dejado con cuidado. «No me lo llevaré a casa», dijo Uri sorprendido. «Yo tampoco». «Entonces, ¿quién dejó esto?», preguntó Tutieu algo inquieta. Se miraron durante unos segundos. Luego, como si intentaran alejar cualquier pensamiento oscuro, ambos coincidieron en lo mismo. Quizás la gente de por aquí es simplemente amable. Era probable. La gente del campo solía tener gestos generosos, sobre todo al ver que una pareja joven vivía sola en una casa tan apartada. O al menos eso quisieron creer. De vuelta al fuego, Tutieu abrió la bolsa y partió un poco de Suksik para los dos perros, que lo devoraron felices. Luego sirvió los pescados en platos y colocó un puñado de hierbas frescas por encima. Uri, mientras tanto, aprovechó el momento para compartirle lo que había estado haciendo durante la mañana. Ann y Viet fueron a ver el espacio de oficinas. Contó con entusiasmo contenido. Un sitio es grande pero demasiado caro. El otro es más pequeño pero más adecuado. Creo que empezaremos por ahí. Los ojos de Tutieu se iluminaron. Le sabía mal que Uri tuviera que dividir sus fuerzas entre protegerla y construir su propio futuro, pero escucharle hablar con ilusión le recordó cuánto lo admiraba. Creo que puedes lograrlo. Por muy difícil que sea, todo saldrá bien, dijo ella con voz firme. Uri sonrió con ese gesto que siempre la hacía sentir a salvo. Gracias. Mientras te tenga a mi lado, no temo a nada. La conversación fluyó con naturalidad entre risas, pequeñas historias y planes para los días siguientes. Hablaron de la huerta que querían recuperar, de las flores que Tutieu planeaba plantar alrededor de la casa, y también de los nombres que podrían ponerle a los cachorros cuando crecieran. Poco a poco el cielo se oscureció y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. El fuego seguía crepitando, lanzando destellos cálidos que parecían abrazar el pequeño espacio donde comían. Por un momento, solo por un momento, la vida se sintió sencilla, hermosa, luminosa. A pesar de las sombras que seguían acechando más allá del bosque. A pesar de las amenazas, de los secretos y de los pasos peligrosos que se estaban dando en la ciudad. Allí, junto al fuego y rodeados de naturaleza, Uri y Tutieu parecían invencibles.
como si el amor y la tranquilidad pudieran detener, aunque fuera por unas horas, todo el caos que los perseguía. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos lo pensaron: ojalá esta paz durara un poco más. En la casa antigua, perdida entre árboles y rodeada del sonido del arroyo, Tutieu y Uri intentaban mantener un poco de calor, encendiendo un pequeño fuego de leña junto al muro lateral. El olor a humo mezclado con el aroma de la tierra mojada creaba una atmósfera íntima y acogedora, casi escondida del resto del mundo. Tutieu se sentó muy cerca de las llamas, frotándose las manos mientras observaba cómo las brasas se volvían anaranjadas. Sus ojos reflejaban el baile de la luz, pero también un brillo suave, lleno de nostalgia. Las últimas semanas habían sido agotadoras: huir de los hombres de Lin, abandonar la granja temporalmente, adaptarse de nuevo a la vieja casa, y vivir con el temor constante de que alguien pudiera encontrarlos. Sin embargo, en ese instante frente al fuego solo quería una cosa: paz. «Uri», dijo con voz baja como si temiera romper la calma, «solo quiero una vida tranquila. No necesito riquezas ni ostentación. Solo nosotros dos, viviendo en paz». Uri la escuchó en silencio. Se acercó un poco más, colocó una manta sobre sus hombros y dejó que el fuego iluminara su expresión seria pero llena de cariño. «Entiendo», respondió suavemente. «Y yo también quiero lo mismo. Pero para tener paz, a veces tenemos que esforzarnos un poco más». Ella sonrió, aunque con un matiz de preocupación. Sabía que Uri llevaba días pensando en lo mismo: el nuevo comienzo, la idea de dejar atrás la empresa familiar y todos los conflictos con Lin para construir algo propio, algo honesto. «Mañana tengo que ir a reunirme con el dueño de la casa que quiero alquilar para abrir una empresa, ¿verdad?», preguntó Tutieu. Uri asintió. «Mañana tengo que ir a reunirme con el dueño de la casa que quiero alquilar para abrir una empresa, ¿verdad?». Al escuchar eso, Tutieu sintió un nudo pequeño en el pecho. No quería impedirle perseguir sus sueños. No quería ser una carga. Pero abrir una empresa, alquilar un espacio, todo eso costaba dinero. Dinero que Uri había esforzado enormemente en ahorrar. Y ahora encima tenían que esconderse, moverse constantemente y estar alerta por culpa de Lin y su ambición descontrolada. Ella tomó aire. «Comprar una casa, abrir una empresa, debe ser muy caro. Me temo que lo tendrás más difícil». Uri le tomó la mano apretándola con calidez. «Está bien tener algunas dificultades. Quiero construir un futuro contigo, un lugar donde nadie pueda hacerte daño». «Nadie». Tutieu bajó la mirada conmovida. El fuego crepitó entre ellos como si confirmara aquellas palabras. Durante unos segundos ninguno habló. Solo escuchaban la lluvia, el crujido de la leña y el lejano ladrido de los dos perritos correteando por el interior de la casa. Finalmente ella levantó la vista. «Siempre te apoyaré. Por muy difícil que sea, quiero que hagas lo que creas correcto». Uri sonrió despacio, esa sonrisa tranquila que siempre le hacía sentir que podía confiar en él incluso en los momentos más oscuros. «Gracias, contigo a mi lado, me siento mucho más fuerte». Afuera el viento sopló entre las ramas como un suspiro. En aquel rincón escondido donde apenas llegaba la luz del mundo exterior, los dos compartieron una calma que había sido demasiado rara últimamente. Hablaron de los planes del futuro,
de cómo arreglarían el jardín cuando todo se calmara, de las flores que tu tío quería plantar, y del pequeño huerto que quizá podrían recuperar algún día. Aunque sabían que Lynn seguía tramando algo, que la amenaza no había desaparecido. En ese instante eligieron creer que algún día la vida podría ser sencilla de nuevo, que podrían despertar sin miedo, cocinar juntos, sin prisas, caminar por la granja sin mirar por encima del hombro. La llama del fuego continuó bailando, extendiendo su cálida luz sobre sus rostros. Y allí, entre la lluvia fría y el refugio silencioso de la casa vieja, Tutieu y Uri encontraron algo más fuerte que el miedo, la certeza de que seguirían juntos. Pase lo que pase. Cuando Uri se marchó aquella mañana, Tutieu se quedó sola en la vieja casa, acompañada únicamente por el murmullo del arroyo y el crujido suave del viento entre los árboles. Para no dejar que el silencio la envolviera demasiado, decidió aprovechar el tiempo. Ordenó la casa, sacudió las mantas, abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Y cuando todo quedó en su sitio, se adentró en el bosque con una cesta de mimbre para buscar algo de comida. El sendero estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y el olor a tierra mojada le resultaba familiar, casi reconfortante. Caminó lentamente, apartando ramas y observando con atención cada rincón. Sabía que el bosque siempre escondía tesoros si una sabía mirar. Y así fue. En un pequeño claro bajo una maraña de hojas verdes y espinosas, descubrió un comlón de Kutugai, unos tubérculos silvestres que rara vez se encontraban en cantidad. Se agachó, hundió las manos en la tierra húmeda y comenzó a desenterrarlos uno a uno. Eran firmes, redondos, perfectos. En pocos minutos llenó la cesta. Con una sonrisa de satisfacción, decidió bajar hasta la zona más concurrida del pueblo, donde la gente compraba y vendía productos del bosque. Allí los vecinos, siempre amables, reconocieron inmediatamente el valor del tugai. Muchos no dudaron en comprarlo. En menos de una hora había vendido todo, obteniendo un pequeño ingreso, que en su situación era más valioso que nunca. Mientras tanto, Uri volvía del camino contrario. El frío empezaba a intensificarse, y la noche avanzaba lenta pero segura. Al acercarse a la casa, vio una sombra moviéndose cerca de la entrada. Su corazón se aceleró. Desde que todo empezó con Lynn, cualquier figura desconocida significaba peligro. ¿Quién es?, gritó mientras avanzaba con cautela. La sombra se detuvo. Un hombre cubierto con un abrigo oscuro sostenía algo grande entre los brazos. Cuando Uri se acercó más aún sin bajar la guardia, vio que el hombre levantaba las manos para mostrarse desarmado. Yo solo traje esta manta, dijo con voz calmada. Hace frío, creo que ustedes dos lo necesitarán. Pero Uri no se tranquilizó. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? ¿Quién eres? El hombre suspiró como si hubiera anticipado aquella reacción. Mi nombre es Tuong. La reacción de Uri fue inmediata. Tuong, entonces una pieza encajó de golpe en su cabeza. Esa voz, ese tono. ¿Fuiste tú quien me llamó el otro día?, preguntó con incredulidad. Tuong asintió despacio. Sí, escuché el plan de Lynn, y supe que si no se lo contaba estaría en peligro. No podía quedarme de brazos cruzados. Uri bajó lentamente la guardia, aunque su mirada seguía siendo cauta. La tensión de los últimos días le impedía confiar por completo en cualquiera. Entonces, ¿por qué venir aquí ahora?, preguntó. Porque está empezando a hacer frío. Sé que estará sola durante horas. Solo quería ayudar un poco, respondió Tuong, extendiendo la manta.
No es gran cosa, dijo Tuong. Me enteré de la empresa del señor Tuan y del plan de Lin. En ese momento, no pude quedarme callada. Sus palabras resonaron en el frío de la tarde. Fue entonces cuando notaron que no era solo un hombre amable. Era alguien que sabía demasiado sobre lo que ocurría dentro de la empresa. Alguien que parecía estar enfrentándose también a su propia batalla. Todavía tengo algunos asuntos pendientes con respecto a la empresa del señor Tuan, añadió. No puedo quedarme mucho tiempo. Solo quería dejar esto y decirles a ustedes dos que tengan cuidado. Uri tomó aire profundamente. No sabía si confiar en él por completo, pero algo en la honestidad de su mirada parecía real. Parecía sincero. Tuong dio un paso atrás y antes de marcharse añadió, no se confíen, esto aún no ha terminado. En la casa de la madre de Tutieu, el ambiente aquella tarde estaba cargado de tensión y esperanza a partes iguales. La lluvia golpeaba con suavidad los cristales y en el interior sobre la mesa del comedor se extendían carpetas antiguas, documentos amarillentos y varias páginas subrayadas con tinta azul. Frente a ellos, sentada con postura firme y mirada profesional, estaba la abogada Lan An, una mujer conocida por su tenacidad y su habilidad para sacar la verdad incluso de los expedientes más enterrados. La madre de Tutieu se encontraba a su lado con las manos entrelazadas escuchando cada palabra, con una mezcla de ansiedad y determinación. Hacía años que esperaba este momento, la oportunidad de recuperar lo que pertenecía a su familia. Lo que el esposo de ella había construido con tanto esfuerzo y que tras su muerte terminó en manos equivocadas. No te preocupes, comenzó Lan An con voz pausada. Los documentos que tenemos aún tienen valor. A pesar de ser del año 1990, siguen siendo pruebas legales. Pero, añadió mientras pasaba las páginas con cuidado, hay un problema. La madre de Tutieu levantó la mirada inquieta. ¿Cuál es el problema, hijo? La abogada respiró hondo. Esta evidencia es demasiado antigua. Se pueden cuestionar fácilmente en el juicio. Si queremos realmente ganar, necesitamos algo más sólido. Necesitamos un testigo. El nombre no tardó en aparecer en la conversación. Seorajoa. La madre de Tutieu apretó los labios. Ella ya lo había intentado. Había llamado a Joa varias veces, había pedido reunirse, incluso había explicado lo importante que era para su hija que la verdad saliera a la luz. Pero Joa, pese a ser la persona que más sabía de lo ocurrido en la empresa Tien Trong hace décadas, siempre encontraba un motivo para no aparecer. Dijo que estaba muy ocupada, explicó la madre. Cada vez que la llamo, ella dice que en otro momento. Lan An negó suavemente con la cabeza. Por muy ocupado que estés, no puedes estar ocupado para siempre. La verdad es que está evitando el tema. ¿Y eso? ¿Sabes por qué? ¿Por miedo?, preguntó la madre con un suspiro cansado. Exactamente. La abogada cruzó las manos sobre la mesa y habló con absoluta franqueza. Sirasein. Joa es la pieza clave. Ella trabajó en la empresa. Ella tiene conocimiento directo de las irregularidades que ocurrieron y podría confirmar cómo se manipuló la repartición de bienes. Si Joa declara, la balanza se inclina a nuestro favor. Sin ella, todo se vuelve más difícil. La madre se quedó en silencio. Sabía que Joa no era mala persona.
Al contrario, siempre había sentido que la mujer guardaba un gran sentido de justicia. Pero también sabía que Hoa arrastraba miedos profundos secretos que quizá estaban relacionados con la influencia del señor Tuan y su habilidad para intimidar a cualquiera que le molestara. La abogada continuó. ¿Recuerdas estos contratos?, dijo señalando un documento amarillento. Aquí se ve claramente el porcentaje de participación del padre de tu tío, pero sin alguien que confirme cómo fueron firmados y modificados. Es palabra de Chunta contra palabra de O. El peso de esa realidad cayó sobre ambas. Lanán se ablandó un poco, habló con empatía. Tío, llevo mucho tiempo con esto. Sé que estás cansado. Pero si Hoa acepta si conseguimos que hable, el caso prácticamente se gana. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. La madre asintió lentamente mirando al vacío unos segundos antes de responder. Lo entiendo, pero ¿cómo puedo lograr que testifique? Le tiene mucho miedo al señor Tuan. Lanán pensó unos instantes. Tenemos dos opciones. 1, convencerla de que la ley la protegerá. 2, recordarle que el silencio también es una forma de contribuir a las malas acciones. A veces, simplemente hay que recordarles a las personas que están haciendo lo correcto. La madre suspiró con una mezcla de preocupación y determinación renovada. Intentaré hablar con ella de nuevo. La abogada sonrió dándole ánimos. No estás solo, iré contigo. Hoa no solo es una testigo, es la llave que puede devolver la justicia a su familia. Afuera la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de aquella casa, por primera vez en años, se encendía una pequeña luz de esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real. Y si lograban que Hoa hablara, la verdad por fin podría salir a la luz. Mientras la investigación sobre Lin seguía avanzando por caminos inciertos, Uri decidió centrarse en el paso más importante para su nueva etapa: encontrar un lugar donde abrir su futura empresa. Acompañado de Viet, recorrió varios barrios hasta llegar a 2 viviendas que estaban en alquiler. La primera era amplia, luminosa y con suficiente espacio para convertirla en un centro de operaciones serio, pero el precio era tan elevado que incluso antes de entrar, Uri ya sabía que aquello supondría una carga para alguien que recién estaba empezando de cero. La segunda opción era diferente: una casa más pequeña, modesta, pero acogedora. Tenía una sala que podía transformarse en oficina, un pequeño patio que permitiría trabajar con comodidad y sobre todo un precio razonable. Viet lo miró con una sonrisa cómplice. «Creo que este lugar te conviene más», comentó. Moderado, fácil de gestionar y no demasiado caro. Uri asintió. Había algo en ese lugar que le transmitía seguridad. Sin pensarlo mucho, preguntó al propietario si además de alquilar, estaría dispuesto a vender. El dueño se quedó sorprendido. «Puedo venderlo, pero tengo que pedir permiso a mi familia. Por favor, espérame unos días». Uri aceptó con educación. Sabía que era complicado, pero prefería comprar antes que arriesgarse a alquilar. Y luego tener que marcharse repentinamente, especialmente ahora que quería estabilidad para tu tío y para su propio futuro. De regreso a la vieja casa donde ambos se escondían, Uri se detuvo unos minutos a limpiar la entrada, ordenar la leña y revisar los alrededores. La temperatura había bajado y el aire húmedo traía olor a tierra y vegetación mojada. El lugar necesitaba atención constante, pero había algo en él
que hacía que Uri se sintiera en paz cada vez que volvía. Tutieu regresó poco después con la cesta llena de kutugai recién vendidos y otros de tamaño enorme que había decidido guardar para cocinar. Su rostro irradiaba alegría. No solo había conseguido un poco de dinero extra, sino que también llevaba el orgullo de haber encontrado un recurso tan valioso. «Hoy vendí mucho», dijo mostrando la cesta. Uri sonrió al verla tan entusiasmada. «Buen trabajo, siempre sabes cómo manejar las cosas». Se sentaron cerca del fuego y comenzaron a conversar sobre todo lo ocurrido ese día. Uri le habló de las 2 casas que había visitado, de la posibilidad de comprar la pequeña y de cómo imaginaba montar allí su nueva empresa. Tutieu lo escuchaba con atención, con los ojos llenos de cariño y un leve toque de preocupación. «Me temo que eres demasiado caro», susurró. Uri tomó su mano con suavidad. «No te preocupes, es normal estar un poco cansado, siempre y cuando tengamos un futuro estable». Ese nosotros la hizo sonreír. Era la promesa silenciosa de un futuro compartido. Poco después hablaron de Tuong. Las dudas que días antes habían rondado sus mentes, ahora se aclaraban. La bolsa de Mitom y Suksik que habían encontrado en la puerta provenía de él. Un gesto sencillo pero lleno de intención. Saberlo les dejó una sensación extraña, mezcla de gratitud y desconfianza. Tuong había ayudado, sí, pero su intervención llegaba desde un mundo peligroso, el mismo mundo donde se movía Ong Tuan. Aún así, esa tarde decidieron centrarse en lo que realmente importaba: en cocinar, en descansar, en cuidarse mutuamente. Encendieron el fogón y prepararon una sopa simple con los pocos ingredientes que tenían. Uri encargó a Tutieu cortar los tubérculos y lavar las verduras mientras él cuidaba del fuego. Los 2 cachorros correteaban alrededor esperando ansiosos las sobras de la cena. Mientras la sopa humeaba, Uri abrió los paquetes de Mitom que Tuong había dejado. Añadió los fideos al caldo caliente junto con las especias y un poco de la chan. El aroma llenó el pequeño espacio, recordándoles la sencillez de los días felices. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una comida tan tranquila, dijo Uri mientras removía la olla. «Sí, espero que todo mejore pronto», respondió Tutieu. Cuando finalmente se sentaron a comer, el vapor de los cuencos se mezclaba con la tenue luz del fuego. Era una comida humilde, pero para ellos tenía el sabor de la esperanza. Entre risas suaves, miradas cómplices y planes para el día siguiente, la pesada carga de los problemas comenzó a disiparse. Esa noche, mientras compartían la última cucharada de Minong, hoy ambos sintieron lo mismo: que a pesar de las amenazas, a pesar de Lin, a pesar de la incertidumbre, todavía quedaban instantes hermosos que valían la pena proteger. La vieja casa, testigo de tantos recuerdos, volvió a llenarse de calor. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Uri como Tutieu se permitieron creer que lo mejor aún podía estar por llegar.